es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa Creo, Señor, yo creo, que llega a ustedes gracias a la señal de los 105.3 Radio Católica, el esplendor de la verdad. Queridos hermanos, pues está con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nos acompaña nuestro hermano Francisco Ortiz. También aquí nos está acompañando hoy en cabinas nuestro hermano Oreste Isaac Torres, ¿verdad?, que ha venido a presenciar en vivo que será nuestro último programa en la radio, así en vivo, ¿verdad?, para que ya lo vaya sabiendo, nuestro último programa en la radio en vivo, ¿verdad?, porque la misión nos envía para otro lado y entonces pues tendremos que ver la manera de hacer llegar los programas para continuar nuestra secuencia de formación. Así que desde ya vaya sabiéndolo y le doy los números en la radio para que al final, pues, en el bloque Hablando con la Gente podamos despedirnos adecuadamente. 2714-0660, 2714-0660 y 2713-9940. 2713-9940. También nuestro teléfono de WhatsApp 8830 2384 8830 2384. Como todos los lunes enviamos saludos a todas las personas que nos están sintonizando a través de la radio, especialmente a aquellos que nos están escuchando en la cuasi parroquia Santa Ana del Regadío. Saludamos ahí a nuestra hermana Eva Molina, Evita Montenegro, y también saludamos ahí a nuestra hermana Yamilet, a nuestro hermano Ismar Olivas, a su esposa. Saludamos a Alex, Adrián, Eliezer Hernández, a Eida. Saludamos también a Cristian Reyes, a Jefferson, a Eliezer Ali, a Luis Carlos. Saludamos también a todos los jóvenes que se reúnen en San Luis, donde estuve este domingo compartiendo y despidiéndome de esa comunidad también. Pues un saludo cordial para todos los fieles oyentes de esa comunidad. Ahí a Michael, a Holman, un saludo pues para ustedes, que Dios me los bendiga. También saludamos a nuestros hermanos de la comunidad del Pino, San Antonio del Pino, ahí a nuestra hermana Janet deseándole buena salud, y a todos los fieles oyentes que nos escuchan, especialmente a nuestra hermana Yaribet. Entonces un saludo para ella, Yaribet de Torres, ¿verdad? Para que ya ahí se sienta contenta y feliz, ¿verdad? Un saludo cordial para ella. Saludamos a nuestros hermanos del casco urbano de Estelí, a todos los dueños de negocios, fieles oyentes de la radio, que el Señor me los bendiga a todos. También a nuestra hermana Yadira Rivera, hasta Surtidor el Oriental. Saludamos también a Cristabel, hasta Mundo Católico San Agustín, también a su familia en Librería El Huehuense, a Marcela Escoto, a Farmacia San Sebastián, Avenida Central, un saludo. También a la familia Blandón Castillo, al barrio William Fonseca, que se nos ha reportado, pues un saludo también para esa familia y un gusto. También saludamos a nuestros hermanos dueños de taxis que están ahí al pendiente del programa y lo comparten en sus unidades para evangelizar a sus pasajeros. Saludamos hasta su negocio a nuestra hermana Ninosca, nuestra hermana Norita, un saludo para ustedes, varones y mujeres de Maús. Saludos para Estel y Mar, los hermanos que ahí laboran, a los hermanos del Seminario Menor Rolando Rivi, pues un saludo para todos ustedes, las familias que habitan y trabajan en ese lugar. Pues saludamos a todos los que nos están escuchando y sintonizando a través del Facebook Live. Ya hay varias personas que se nos están reportando, pues un saludo a todos ustedes, queridos hermanos,
fieles televidentes de este programa, nuestro hermano César Laguna, Barrera Ballesteros Marisol, también un saludo. Pati Luna, buenos días, también saludos, bendiciones y feliz inicio de semana para ti también. Sin nada más que agregar, pues vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en su programa Creo, Señor, Yo Creo, donde continuaremos abordando la temática que hemos venido desarrollando a lo largo de estos capítulos, donde nos hemos enfocado en escudriñar las Escrituras, escudriñar el pasaje sobre todo del discurso del pan de vida, y también pues estamos escudriñando en esta materia el aspecto de la Eucaristía, el aspecto sacrificial y el aspecto de banquete. Y estamos hablando de la interrelación de estas dos realidades, como lo que inició Cristo en la última cena, el banquete pascual, se culmina precisamente en el acto del sacrificio en el monte Calvario, en el monte Calvario, donde entregando su vida por nosotros y consumiendo el último cáliz, el cáliz de la consumación, todo está consumado, pues hace vivo y presente el sacrificio y la unión de este sacrificio con la Santa Cena, el banquete pascual. Una unidad intrínseca, inseparable. Y hablamos de esto para aclarar precisamente lo que la Iglesia hace en cada Eucaristía. ¿Por qué llamamos a la misa sacrificio? ¿Y de qué tipo de sacrificio hablamos? Porque precisamente nuestros hermanos no católicos atacan a la Iglesia de estar una y otra vez sacrificando al Hijo de Dios en cada misa, que eso es lo que nosotros hacemos. No, nosotros en ningún momento revivimos esa pasión de nuestro Señor crucificando al Maestro en la cruz del Calvario. No. Hablamos de un sacrificio incruento, de un sacrificio único, del sacrificio de Cristo, que es revivido, renovado a través de la Santa Eucaristía en cada altar donde se celebra la Santa Misa, donde se hace presente el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente el banquete pascual es un todo completo que asume estos tres aspectos de los últimos momentos de nuestro Señor aquí en la tierra. El momento de su pasión, el momento de su sacrificio en la cruz, pero también el momento de su resurrección, donde nosotros sabemos que al comulgar, al partir el pan, comemos no solo al Cristo crucificado que se ha entregado por amor a nosotros, sino al Cristo que ha resucitado, que ha vencido las ataduras de la muerte para hacernos partícipes de la vida eterna, de la vida divina, a todos nosotros que comamos el pan único y partido por amor a cada uno de los que nos acerquemos a la mesa del Señor. Bien, queridos hermanos, para hablar de esto, hablábamos precisamente en el programa pasado sobre el Apocalipsis y cómo el Apocalipsis es una descripción de la liturgia dominical, la liturgia de una liturgia espiritual, la liturgia celestial que contempla Juan, el escritor del Apocalipsis, y lo transmite con esos signos litúrgicos tan evidentes en los cuales se mira esta unión del banquete y del sacrificio, y se nos presenta precisamente a Jesucristo como el Cordero degollado, el Cordero sacrificado, el Cordero inmolado, el que ha sufrido por nosotros. Pero no quiere decir esto que era un cordero muerto, sino un cordero que se ha entregado por nosotros, pero que ya no muere más, como dice el mismo Apocalipsis. Pues hoy vamos a continuar profundizando esta verdad a través del texto de la carta a los Hebreos, donde veremos en esta carta a los Hebreos estos aspectos, el aspecto de sacrificio y el aspecto del banquete, y cómo la carta a los Hebreos precisamente nos viene a hablar de esta realidad, donde nos presenta a Jesucristo como verdadero y único sacerdote de la nueva alianza. Ya hemos dicho que en Cristo se ha inaugurado una nueva alianza nueva y eterna, que es entregada por nosotros. Una alianza única, verdadera, renovadora. Una alianza que ya no es hecha por Dios con los hombres
como tal, sino por Dios, con Dios mismo, a través del Dios hombre, del Dios que asume nuestra naturaleza y hace partícipe a los hombres precisamente por esta asunción, hace partícipe a los hombres de esta nueva y eterna alianza. Esta es la verdad que vamos a ver en el libro, en la carta a los Hebreos, donde Jesús se nos presenta como sacerdote, como altar, pero también como víctima, aclarando pues de que la carta a los Hebreos en ningún momento anula el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hacen ver los protestantes. Vamos a la pausa y volvemos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos. Vamos a profundizar pues este texto de la carta a los Hebreos. Para ello tomamos como referencia el libro del padre Daniel Gañón, No todo el que dice Señor, Señor, argumentos bíblicos que los cristianos evangélicos y pentecostales no pueden refutar. Es el nombre de este libro. Los hermanos citan la carta a los Hebreos para decir que no hay otro sacrificio, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue de una vez para siempre. Y estamos de acuerdo. Nadie está diciendo lo contrario. Al llamar a la misa sacrificio, no estamos aboliendo el sacrificio de la cruz y tratando de renovarlo o hacerlo nuevo otra vez en cada altar, en cada mesa. No. Nosotros como católicos tenemos claridad que Jesucristo se entregó una vez para siempre como víctima de propiciación al Padre en la cruz del Calvario el Viernes Santo. En eso estamos de acuerdo. Pero no podemos utilizar la carta a los Hebreos para tratar de anular precisamente la renovación de este sacrificio que se actualiza en cada Santa Eucaristía, todas las veces que el sacerdote consagre el pan y el vino sobre ese altar. Es lo que no podemos hacer y es donde está el error de ustedes, queridos hermanos no católicos. Vamos a ver varios puntitos al respecto. Primer puntito que podemos notar. Hebreos, la carta a los Hebreos, en los capítulos del 7 al 9, no pone al lado el sacrificio levítico, pone al lado el sacrificio levítico del Antiguo Testamento, no el sacrificio memorial de Cristo instituido en la última cena. Si nosotros vamos a esos capítulos de Hebreos y los leemos de corrido, nos daremos cuenta cómo presenta Hebreos más bien una superación de los sacrificios de la ley por parte ahora del nuevo y eterno sacrificio de Cristo, donde se nos muestra que la sangre de los animales no tenían poder para perdonar los pecados, pero el sacrificio de Cristo sí tiene poder para perdonar los pecados. Entonces la carta a los Hebreos lo que pone a un lado es el sacrificio levítico del Antiguo Testamento. Ellos eran sacrificios parte de la ley y lo podemos leer en Hebreos capítulo 7, capítulo 11, 18 y también 28. Esto lo tenemos que tener claro. En segundo lugar, el sacrificio memorial de Cristo, nos recuerda Hebreo, no está bajo la ley, sino dentro de la promesa o juramento de Dios. Recuerden que Jesucristo, primero, no podía ofrecer sacrificios en el templo como sacerdote porque no era sacerdote de la tribu de Leví. En Cristo se inaugura un nuevo sacerdocio. Ya no es el sacerdocio arónico. Cristo ahora se nos va a presentar como un nuevo sacerdote. Ya no según los ritos de Aarón, porque Jesucristo era de la tribu de Judá. Ha vencido el león de la tribu de Judá, dice la Escritura. No era de la tribu de Leví. Entonces en Cristo se va a inaugurar incluso un nuevo sacerdocio y un nuevo sacrificio, un nuevo memorial. Un sacrificio que ya no está bajo la ley, sino bajo la promesa, bajo el juramento. Esto lo dice Hebreos 7, 20, 21. Lo podemos leer. Hebreos 7, 20, 21. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Además, esto ha sido confirmado con un juramento, hablando del sacrificio de Cristo. Mientras los descendientes de Leví recibían el sacerdocio sin juramento, según la ley, Jesús lo recibe con el juramento del que le dijo: lo ha jurado el Señor y no se arrepiente.
tú eres sacerdote eterno. Por lo tanto, es más valiosa la alianza que Jesús garantiza. Lo dice la Escritura. Entonces, en Jesucristo, nosotros tenemos ahora un sacrificio nuevo, que es un sacrificio que está bajo la promesa de Dios, la promesa de un nuevo sacerdote, de un sacerdote que lo es para siempre. Ya no sacerdote según el rito arónico, según Leví. No. Dice el versículo 23, aquellos sacerdotes eran numerosos porque la muerte le impedía continuar. Este, en cambio, como permanece siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. Tiene un sacerdocio que no pasa. Así puede salvar plenamente a los que por su medio acuden a Dios, ya que vive para siempre, para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, ensalzado sobre el cielo. Esto es lo que dice la Escritura. Entonces, el sacerdocio arónico era un sacerdocio que pasaba, porque la muerte le impedía a un sacerdote permanecer para siempre ofreciendo el sacrificio. No, moría uno y había necesidad de uno nuevo. En Cristo, como es sacerdote eterno, es un sacerdote que no pasa, que no muere, precisamente porque es Dios. Su sacrificio no muere, es eterno. Una distinción que nosotros tenemos que hacer. Una distinción que nosotros tenemos que hacer con los sacrificios de la antigua ley. Eran sacrificios temporales. El sacrificio de Cristo es un sacrificio eterno. Y de hecho ahí está nuestro tercer punto. Puesto que Cristo es sacerdote para siempre, su oficio de ofrecer sacrificio continúa, viviendo siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Dios es eterno. Jesús, hemos dicho, es Dios. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Et verbum caro factum est, versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Et verbum caro factum est, y el verbo se hizo carne, este verbo puso su morada entre nosotros, es Jesucristo, el Hijo de la Virgen María. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, es eterno. Su sacrificio es eterno. En la eternidad no hay tiempo. Nosotros somos seres temporales. El tiempo transcurre por nosotros y ese transcurrir del tiempo lo observamos en los cambios. Es lo que se llama en filosofía el devenir. Los cambios. Usted siembra una semillita y le va viendo esa semillita cómo le crecen las raicitas y poco a poco el brote y después el brote el tallo y así. Y esa transformación, ese devenir, ese cambio es a lo que llamamos tiempo. En Dios no hay tiempo. Dios es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Las cosas que tienen principio pero no tienen fin son inmortales. Dios es eterno porque no tiene ni principio ni tendrá fin. Yo soy el principio y el fin, decía el Señor, por eso de todas las cosas. En Él tienen todas las cosas principio y fin, pero Él, que es el alfa y el omega, no tiene ni principio ni fin, es eterno. Por tanto, el sacrificio de Cristo se ha hecho en la eternidad. Y de ahí la posibilidad de que sea renovado en cada Eucaristía. Porque en la eternidad lo que existe es el hoy, es el presente siempre actual de Dios. Y este presente siempre actual de Dios nos permite hacer aquel sacrificio de Cristo una vez más presente en el hoy de nuestra historia. Porque está en Dios. En Dios no ha pasado, ni pasará. Es un sacrificio que aconteció y sigue aconteciendo. ¿Entiende? Esto es lo que nos quiere aclarar la carta a los hebreos, al decirnos que Jesús es un sacerdote eterno y es un sacerdote que ofrece un sacrificio para siempre. Y yo le pregunto a usted, querido hermano no católico, hermano, si todos tus pecados son perdonados y ya estás salvo para siempre, entonces ¿por qué Jesucristo sigue intercediendo por ti? Porque eso es lo que nos dice la carta a los hebreos, que Jesús intercede por nosotros ante nuestros padres, sigue intercediendo. Hebreos 7:25. Entonces, si tú ya no tienes necesidad del sacrificio de Cristo, y ya no necesitas, tú dices que no necesitas comulgar para hacer tuyo el sacrificio de Cristo, entonces ¿por qué la Biblia te contradice? Y dice que Cristo está intercediendo por ti continuamente ante su Padre. Incluso la Biblia dice
La Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Misma palabra que es utilizada también en Romanos 3:25, donde habla de que Cristo se ofrece, ofreciéndose como sacrificio por los pecados. Jesús se ofrece en expiación por ti. En propiciación está pagando por tus pecados ante el Padre. Tú eres pecador. La misma Escritura te lo va a asegurar. La primera carta de Juan dice: aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace pasar a Dios por mentiroso. Y en muchos cultos no católicos se levantan las manos diciendo que aceptan a Jesucristo y que ya están salvos y que no tienen pecado. Yo lo he oído. Yo lo he visto con mis propios ojos. Yo he platicado con hermanos que aseguran esto, que ya no tienen pecado. Ya no tienen pecado. Y la Escritura dice que sí tienen pecado. Porque aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace pasar a Dios por mentiroso. Así cuidado, hermano, si usted anda afirmando ahí en la calle que usted ya no tiene pecado y por eso puede hacer lo que se le dé la regalada gana, usted está diciendo que Dios es un gran mentiroso. Entonces usted está blasfemando. Usted está acumulando más pecado. Usted que dice que no tiene pecado, más peca. Mucho más. Cuídese. Cuídese. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, nos asegura la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Porque lo sabe, y es una carta que se escribe ya a la comunidad que ha sido bautizada, a la comunidad de creyentes que ha recibido el bautismo, que ha recibido a Cristo como Salvador personal, que ha hecho suya la fe. Y todavía le dice Juan, el escritor de esta carta: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Nos confiamos y Él intercede por nosotros ante el Señor, ante su Padre, y nos baña nuevamente con lo que llamaron los padres apostólicos el segundo bautismo, el bautismo segundo de regeneración, que es el sacramento de la confesión, por el cual se borran nuestros pecados y volvemos a reconciliarnos con Dios. El ministerio, pues, de propiciación de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de propiciación por nuestros pecados, sigue en el tiempo, sigue en el hoy, sigue en el devenir, porque Dios, que es eterno, lo hace presente en nosotros, ya que nosotros vivimos en la eternidad de Dios, existimos en el tiempo de Dios, y en ese tiempo divino recibimos todas estas gracias y la actualización del sacrificio de Cristo, que ciertamente se ha entregado una vez por todas para salvación de nosotros los hombres. Vamos pues a una pausa y volvemos para continuar con nuestro programa. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Gracias por continuar con nosotros, donde estamos abordando los argumentos que nosotros como católicos tenemos para responder a las preguntas de los no católicos respecto a la supuesta abolición del sacrificio de Cristo presentado en la carta de los Hebreos, donde según los hermanos separados, la carta de los Hebreos dice que es imposible que la iglesia ofrezca en la misa el santo sacrificio de Cristo, porque este solo ocurrió una sola vez y que por tanto es una burla lo que hacemos en la misa. Un cuarto puntito sobre este aspecto nos dice que la primera intercesión al Padre como tal tuvo lugar en la cruz. Y su intercesión, la intercesión de Cristo, continúa en el sacrificio memorial, es decir, en la Santa Misa. Ya sabemos que no es un nuevo sacrificio. No volvemos a golpear a Cristo, escupir a Cristo, a clavar a Cristo en la cruz, sino que es el mismo sacrificio, pero de una manera incruenta, una manera no sangrienta. Una manera no sangrienta. Sacrificio no quiere decir morir, sino ofrecerse a sí mismo. Ofrecerse a sí mismo. Como lo dijo el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es lo que nos está recordando la Escritura, precisamente en esta carta a los Hebreos, que nosotros también somos un sacrificio, que debemos presentarnos al Padre en unidad con el único sacrificio de Cristo, y esto lo hacemos en el banquete de la Eucaristía, cuando comulgamos la víctima de propiciación, porque dice el apóstol Pablo
que comulgar el pan, que es comulgar la víctima de sacrificio, es comunión precisamente con el cuerpo del Señor, es comunión con la víctima sacrificada. Es decir, Cristo no derrama nuevamente su sangre como lo hizo en el Calvario. Sin embargo, se ofrece al Padre en la Eucaristía. Sin embargo, se ofrece al Padre en la Eucaristía. Es algo que nosotros tenemos que tener claro. Cristo murió en la cruz una vez para siempre, Hebreos 7:27. Es decir, para toda la humanidad en toda la eternidad. No va a volver al Calvario para morir. Solo los padres, los místicos, que decían de manera romántica que para Cristo, si por salvar a un pecador fuese necesario volver a entregar su cuerpo a la cruz del Calvario, 1000 veces Cristo lo volvería a hacer por amor. Pero nosotros tenemos claro de que Cristo murió en la cruz una vez para siempre. No va a volver a morir en el Calvario. Pero la conmemoración de este sacrificio es ofrecida al Padre por su sacerdocio eterno. Un sacerdocio que instituyó también humanamente en la persona de los apóstoles. Cuando revestidos estos de autoridad y poder, Jesucristo les dijo: hagan esto en memoria mía. Y vemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles y la carta de San Pablo a los Corintios que ciertamente los apóstoles continuaron reviviendo el memorial de la pasión de Cristo en las primeras comunidades cristianas. Por eso dijo el apóstol Pablo: cada vez que bebiereis de este cáliz y comiereis de este pan, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, estamos haciendo presente el sacrificio de Cristo, anunciamos su muerte. Lo proclamamos, hacemos memoria de su muerte. Todas las veces que se celebre la Eucaristía se está haciendo ese acto de amor, haciendo presente a Cristo en medio de su pueblo. Cosa que les cuesta entender a nuestros hermanos separados. Y yo creo que el problema es porque andan leyendo mal la Biblia, porque leen un trocito por aquí, otro trocito por allá. No tienen una buena formación. Los tales pastores protestantes no tienen una buena formación. ¿Y qué terminan haciendo? Engañando a la gente. Ellos están mal formados y forman mal al pueblo que tratan de guiar y terminan siendo lo que les advirtió Jesús: ciego guía de otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, pues los dos se van al mismo hoyo. Y en este caso el hoyo del Averno, el infierno. Cuídense, hermanos, de los que riegan el error. Un quinto puntito. Podemos decir que la palabra memoria o conmemoración que utiliza Jesús en la última cena, como lo podemos comprobar en el Evangelio de Lucas, Lucas 22:19, o también como lo menciona Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 24-25, hagan esto en memoria mía, es la palabra anamnesis. Anamnesis, una palabra griega que traduce a su vez la palabra hebrea ascará, utilizada 7 veces en el Antiguo Testamento para referirse precisamente a los sacrificios. Oigan bien, ¿qué es lo que quiere que Jesús recordemos? Que recordemos, es un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Su sacrificio, el sacrificio de la cruz, que como hemos dicho, comienza en la cena de Pascua, el sacrificio del Cordero, donde ya Jesús entrega el pan que es su carne, el vino que es su sangre, y termina en la cruz del Calvario. Ese sacrificio lo podemos ver, esta comparación, este recuerdo, esta utilización de la palabra anamnesis, que traduce la ascará hebrea, en la escritura, en la cita bíblica siguiente. Levítico 2:2, también Levítico 2:9 y Levítico 2:16. También en Levítico capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 15 y en número 5:26. 7 veces en el Antiguo Testamento se usa la palabra anamnesis en referencia a los sacrificios. Y en la Septuaginta también lo podemos encontrar esto. Es significativo que la palabra anamnesis sea solamente utilizada 4 veces en el Nuevo Testamento y que la 4ª vez de esta es en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 3, refiriéndose al sacrificio memorial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿están entendiendo? Cristo nos ha pedido: hagan esto en memoria mía. ¿Qué cosa? No una fiesta, no un banquete solamente como lo quieren hacer los protestantes. La cena del Señor, compartiendo juguito de uva, compartiendo galletas y en bailaderas y en no sé qué otras cosas en algunas iglesias y en tembladeras como Epilexis en las iglesias pentecostales.
No. Jesús pidió que compartiéramos un pan y un vino, que son su cuerpo y su sangre, entregadas en la cruz del Calvario como sacrificio único al Padre, como sacrificio de propiciación para salvación de la humanidad entera. El uso de anágnesis por Jesús en Lucas 22:19 subraya entonces la dimensión de sacrificio de la Eucaristía. La Eucaristía, palabra que viene del término Eucaristein, que significa acción de gracia. Esta acción de gracia que se eleva al Padre es precisamente el acto sublime de agradecimiento por el sacrificio de Cristo. Recuerda precisamente esa actitud de agradecimiento continuo que vivía el Hijo al Padre, vivía el Hijo al Padre por permitirle encarnarse y hacer esta obra de redención por todos los hombres. Por eso dice, tomó el pan y dio gracias. Ese término, dio gracias, precisamente es lo que significa Eucaristía. Dar gracias, Eucaristein, dar gracias. Jesús, entonces, hermano, con esta palabra de anágnesis, está diciendo, cuando hagan esto, háganlo en memoria del sacrificio mío. Háganlo en memoria del sacrificio mío. El banquete eucarístico, la misa, la Santa Cena, la Cena del Señor, el banquete pascual, es profundamente sacrificial. Y es terrible ver que este aspecto muchas veces se vea negado. Y hemos, como ya he dicho en otros programas, hemos convertido la misa en un circo. En un circo, con música estridente. Hemos violentado lo que Cristo ha pedido, a hacer presente un sacrificio, y en el Calvario lo que había era una aura de dolor, un ambiente de tristeza profunda en la Virgen, en San Juan, en la Magdalena, en María de Cleofás, en las piadosas mujeres que acompañaron al Señor. Profundo dolor, profundo silencio, no movedera de cadera, no aplaudidera, no gritadera. Ahora los templos los hemos vuelto circo, los hemos vuelto plazas públicas donde empezamos a gritar, viva aquí, viva allá, viva no sé cuántos, y una gritadera y sonadera de instrumentos inapropiados dentro del templo. Es vergonzoso, queridos hermanos, porque nosotros mismos como católicos estamos reduciendo nuestros templos a un circo, a una plaza de la calle cualquiera. Es el Calvario. Todo el templo recuerda el Calvario. Por eso lo que vemos de frente al entrar a una iglesia católica es Jesús crucificado. Y antiguamente se ponían junto al Cristo la figura de la Virgen Dolorosa y la figura de Juan el Evangelista, recordándonos el Calvario. Y ahora esto se ha perdido. Esto se ha perdido. Incluso al mismo Cristo lo hemos volado a un lado. Muchas veces hay parroquias donde ni siquiera el Cristo tienen en el centro. Es lamentable. O en otras parroquias han cambiado la figura del crucificado por otra figura de Jesús resucitado o de otras cosas. Muy mal. Antilitúrgico, de hecho. Entonces, hermanos, encaucémonos. Sexto punto. El uso de la palabra anágnesis en Lucas 22:19 es aún más significante porque subraya el aspecto de sacrificio, puesto que existía otra palabra griega que Lucas hubiera podido utilizar para un memorial, no de sacrificio. Si Jesús hubiera querido que fuera simplemente un recuerdo de una cena bonita, de algo elegante, de una cena como la que vieron los judíos, que era un hecho histórico lo que estaban conmemorando, si Jesús hubiera querido eso, hubiera utilizado el evangelista otro término para dárnoslo a entender. ¿Qué otro término? El término griego nemosinon, ¿verdad? Nemosinon, que aparece en Mateo 26:13, Marcos 14:9 y en Hechos 10:4, donde vamos a leer un texto precisamente. Vamos a leer un texto de esto para que veamos cómo utiliza este término. Vamos a leer Mateo 26:13. Mateo 26:13 dice la palabra de Dios. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena nueva, se hará memoria, se mencionará, se revivirá lo que ha hecho ella, ¿verdad? Lo que ha hecho ella, la buena noticia, cómo ha transformado a los hombres. Entonces, donde se proclame, ahí, ¿verdad? Donde se proclame la buena noticia, se hará memoria de lo que ha hecho ella. ¿Quién?
esta mujer que aparece ahí, el contexto es la unción en Betania, cuando María, hermana de Marta y de Lázaro, le unge los pies a Jesús. Entonces dijo Jesús, ahí donde se proclame la buena nueva, yo les aseguro se hará mención de lo que ella ha hecho, se hará memoria de este acto de María de Betania ungiendo los pies del Señor, cosa que seguimos haciendo en la actualidad, hacemos memoria de este acto. Entonces existe la palabra mnemosinón para hablar de un recuerdo cualquiera. Pero Jesús no utiliza en el Evangelio la palabra mnemosinón, sino anamnesis, palabra que está anclada con el sentido de sacrificio, el sentido sacrificial. Lo que Cristo ha querido que recordemos es el santo sacrificio llevado a cabo por Él en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, entregándose en la cruz del Calvario. Vamos a la última pausa del bloque doctrinal para volver y terminar este tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchas gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros en este último bloque doctrinal para luego pasar a la sección Hablando con la Gente, donde despediremos el programa, ¿verdad? Entonces, para que ya esté pendiente ahí y después nos pueda llamar, ¿verdad? Estamos diciendo que Jesucristo ha querido que nosotros en la Eucaristía, nosotros podamos vivir el memorial, el recuerdo de su sacrificio en el Calvario. Y por eso utiliza Lucas 22:19 el término anamnesis, que conlleva siempre el aspecto sacrificial, distinto al término mnemosinón, ¿verdad? Mnemosinón, que es un simple recuerdo, como un término que podemos encontrar en Mateo 26:13, Mateo 26:13 y Marcos 14:9. Entonces, Marcos 14:9. Entonces, en eso nosotros tenemos que tener siempre, tener presente esto que el Señor está haciendo. También un séptimo punto es que si tomamos el argumento protestante que no hay más sacrificio después de la cruz, entonces tampoco debemos obedecer la palabra de Dios que nos dice que hay que hacer sacrificios, ofrenda, que hay que hacer también de nuestro cuerpo sacrificio. Romanos 12:1. De nuestros donativos hacer sacrificio. Filipenses 4:18. Ya dejen de estar pidiendo diezmos, ofrendas, primicias y siembras y todas estas cosas. Si no hay más sacrificio, entonces ¿qué sentido tienen todas esas cosas que entregan? ¿Ah? Solo llenarle la bolsa al pastor para que después de andar en bicicleta ande en Hilux. Y usted, pobre más pobre que cuando empezó a dar el diezmo. Pero bueno, un diezmo no bíblico para los cristianos, pero que mucha gente aprovechada lo sigue pidiendo, ¿verdad? O nuestras mismas alabanzas, sacrificio de alabanza, nos dice Hebreos 13:15-16. Entonces, hermanos, ¿por qué ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio si todo está cumplido en la cruz? ¿Para qué hacer penitencias? ¿Para qué hacer ayunos? ¿Para qué hacer todo este tipo de cosas si ya no hay más sacrificio? Porque el sacrificio único fue dado en la cruz, según la mentalidad de los protestantes, según una mentalidad que tergiversa las Escrituras, como lo decía ya el apóstol Pedro en su primera carta, que estas personas malinterpretan las Escrituras para su propia condenación. Entonces, hermanos, hay que ser coherentes con la fe de la iglesia que supone nosotros estamos profesando, una fe que es también bíblica, no solo situada en la tradición, sino que también es bíblica. En resumen, hermano, la carta a los hebreos advierte a los recién bautizados que no vuelvan al sacrificio anterior, que no trae la salvación, sino que sigan con la Pascua nueva y no dejen de congregarse. Eso lo dice Hebreos 10:25. Es la advertencia que se hace, no volver a los sacrificios de la antigua alianza. Lo que pasa es que estamos llenos en esta sociedad actual de demasiado sectarismo y protestantización, donde estamos viendo una mentalidad de retroceso, una mentalidad de vuelta atrás, de volver a los sacrificios de la antigua ley. Ya en las sectas protestantes vamos viendo estas transformaciones.
En sus templos ponen bandera de Israel. Muchos pastores andan usando ahora en la cabeza ese manto que usaban los judíos, ese manto blanco con rayitas azules. Andan utilizando las trompetas. Están dando a hacer Biblias diseñadas en rollos y las tienen guardadas en sus templos. Rollos, yo los he visto. Utilizan la menorá, aquel candelabro de 9 brazos en sus templos. Ya poco falta, queridos hermanos, para ver que andan matando corderos encima de altares ahí en los templos protestantes. Poco falta. Ya lo veremos al paso que vamos. Si están practicando otra vez la presentación de niños, cosa que para los cristianos no tiene sentido. Nuestra presentación a Dios es el bautismo. Nuestra circuncisión es el bautismo. Y estos hermanos ya andan practicando otra vez estas cosas. Pero practican lo que les conviene. A ver si se van a circuncidar, que es lo que les he reclamado yo siempre. A ver, ¿por qué ninguno se circuncida? Ahí sí, eso no les gusta, ¿verdad? Solo lo que les conviene buscan practicar. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con este tipo de mentalidad. Tengamos cuidado con este tipo de personas que lo único que andan haciendo es engañarle. Que lo único que andan haciendo es robarle la verdad de la fe que el Señor les quiere transmitir a través de la Santa Iglesia Católica. No. Nosotros tenemos que salir de esas mentiras. Tenemos que salir de esas mentiras. Nosotros tenemos que empezar a practicar la verdad de la fe. Tenemos que empezar a confiar en Dios. Rompamos con el pecado, como lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 3. En adelante, para la persona que nos está preguntando sobre la cita donde dice que si nosotros decimos no tener pecado, mentimos. Ahí lo puede encontrar la primera carta de Juan en el capítulo 3, en adelante. Nosotros tenemos que dejar el pecado a un lado. Tenemos que transformar nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y dejar de aceptar estas mentalidades protestantizadoras que lo único que buscan es aminorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es demoníaco. ¿Saben qué decía Martín Lutero? Destruyan el santo sacrificio de la misa y destruirán la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién le susurró eso a Martín Lutero? El diablo. Como lo han dicho los santos padres de la iglesia. El diablo. Entonces, hermano, usted, hermano protestante que ataca la Santa Misa, a usted le habla el diablo, no el Espíritu Santo. A usted le habla Satanás, no el Divino Espíritu. Yo se lo puedo decir sin miedo a equivocarme, sin temer el juicio de Dios. A usted le está hablando el diablo. Cuando usted le dice que la misa no sirve de nada, que Jesús no está en la Eucaristía, que el sacrificio ya no tiene valor, el sacrificio de la misa, porque solo existe el sacrificio del Calvario, son susurros de Satanás, no del Espíritu Santo. Así que, hermano, deje de escuchar al diablo y empiece a escuchar a Jesucristo, que le habla a través de la voz autorizada de la Santa Iglesia que él mismo fundó hace 2000 años. Iglesia que no se ha corrompido, porque decir que la Iglesia Católica se corrompió es decir que Cristo se corrompió, porque la Escritura dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Y si usted dice que el cuerpo, que es la Iglesia, se corrompió, entonces usted está diciendo que la cabeza también se corrompió, que Cristo es corrupto. Si usted está diciendo que Cristo es corrupto, entonces ¿en quién cree usted? Si Jesús no tuvo el poder para fundar una iglesia que no se pudiera perder a lo largo de los siglos, entonces Jesús no sirve como Dios. Pero Jesús ha prometido, ha dicho, he fundado una iglesia, una única iglesia, sobre Pedro. Una iglesia sobre la cual no prevalecerán los poderes del infierno y que estará para siempre. Una iglesia a la que le ha asegurado su asistencia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué? ¿La iglesia cayó? ¿Cristo nos dejó? ¿Nos abandonó? ¿Cristo nos mintió? ¿Falló? ¿Cómo puedo creer yo en un Cristo mentiroso? No puedo creer en un Cristo mentiroso. Pero si Cristo es veraz y es la verdad como lo creemos y según lo atestiguan las Escrituras, ego sum via veritas et vita, nemo veritas patrem nisi per me, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Si Jesús es la verdad, entonces la iglesia de Cristo fundó sigue viva y existiendo hoy en día. Y hermano, si usted está en una iglesia que no es la que Cristo fundó, debería tener temor de Dios.
Debería preguntarse, ¿por qué no estoy en la iglesia que Cristo fundó? Es que esa iglesia es idólatra. No, hermano. Te están engañando en la doctrina y te están haciendo ver como ídolo lo que no es ídolo. Te lo están haciendo ver gente que sí idolatra al dinero y sigue al Dios Mamón, como dice la Escritura. Es el nombre del Dios del dinero. Esa gente ciega por la avaricia, la codicia, es la que realmente te ha engañado. Pero Cristo fundó una iglesia que no se destruirá. Iglesia que es celeste, terrestre y purgante, triunfante, militante y purgante. La iglesia católica, santa, única y apostólica. Bien, queridos hermanos, este programa, como todos los demás, seguirá siendo subido pues a nuestra plataforma digital en el canal de YouTube Creo Señor Yo Creo y la página de Facebook con el mismo nombre. Hoy hemos terminado este punto del sacrificio, ¿verdad? Del sacrificio según la carta a los Hebreos, en estos aspectos que hemos hecho notar, ¿verdad? Nos faltó hablar ahí del sacerdocio según el rito de Melquisedec y otros aspectos más, pero ya el tiempo no nos da. Espero en Dios poder seguir grabando estos programas, ¿verdad? Aunque no los transmitamos en vivo los lunes, pero van a ser programas grabados y siempre en el espacio de los lunes. Esperamos en Dios pues poder volver a la normalidad. Entonces, pero por el momento, debido a las misiones que el Señor nos pide servir en este proceso, ¿verdad? En vista al sacerdocio, pues hoy es el último programa en vivo aquí en la radio en la ciudad de Estelí. Entonces, para que usted lo sepa, así que al final, después de la pausa, pues vamos a volver con el bloque hablando con la gente. Le voy a dar los números de teléfono para que usted pues pueda llamar, pueda dar sus comentarios o despedirse si quiere, ¿verdad? Para que esté el pendiente. Aquí vamos a dar un tiempito, esperemos más de los 15 minutos, ¿verdad? En el segundo bloque, para que el que quiera llamar, llame pues y exprese su opinión, su comentario, su agradecimiento a algunas personas o lo que quieran, ¿verdad? Decirnos. Los números son 2714-0660, repito, 2714-0660 y 2713-9940, 2713-9940. También puede enviarnos sus mensajes al WhatsApp 8830, ¿ya han caído algunos? Sí, ya han caído algunos, les vamos a dar lectura después de la pausa. 8830-2384, ¿verdad? Programa de despedida el día de hoy, programa de despedida. Así que ustedes, queridos hermanos, esténse al pendiente después de la pausa de haberle rezado a San Miguel Arcángel, que yo sé que son bien devotos de San Miguel con esta radio. Entonces vamos a volver para que usted nos llame a sus comentarios y así pues podamos también nosotros despedirnos de esta fiel audiencia, ¿verdad? Que tenemos acá todos los lunes. Ya saben, los programas, creo que a partir de otro lunes se van a estar retransmitiendo este bloque de los programas eucarísticos. Ya vamos a ver esos detalles técnicos, ¿verdad? Ya lo vamos a poner de acuerdo para luego retomar más adelante pues ya a la distancia la transmisión de nuevos programas, de nuevos capítulos. Entonces, para que usted esté pendiente y ya lo sepa. Bueno, hermanos, hemos llegado al final ya de este programa. Son las 11:30 prácticamente, entonces les agradezco a todos su fiel sintonía. Ya saben que van los programas a seguir. Ustedes esténse pendientes los lunes para que puedan escucharlos y así pues continuar con el hilo conductor de estas temáticas que nos permiten profundizar las verdades de la doctrina católica que hemos recibido desde hace 2000 años. Que el Señor me lo bendiga a todos, me los guarde, me los proteja, mis oraciones con ustedes e igualmente pido sus oraciones para conmigo. Gracias a la radio, gracias a nuestro hermano Francisco, a nuestro hermano Luis Montenegro y sobre todo pues al Padre Rigo que nos ha abierto este espacio al aire para poder llegar hasta sus hogares. Muchísimas gracias a todos, bendiciones y saludos. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.